nos vamos hasta Jaén. Vamos a hablarles de Sierra Mágina, una empresa dedicada a la industria cárnica, al salazón de jamones, a la elaboración de embutidos y conservas, y hoy nos abre las puertas de su industria, hoy nos abre las puertas de su fábrica Antonio Barranco, que es director de calidad de Sierra Mágina. Querido amigo Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenísimos días. Pues aquí en Madrid, con una temperatura así un poco otoñal más que primaveral, amenazan lluvias. ¿Qué tal por su zona? ¿Qué tal por Jaén? Bueno, hoy hace un día primaveral auténtico, que casi empieza a hacer calor. Hay que ver, nunca acertamos, Ayer hablábamos con Ibiza, con la isla de Ibiza, y pasaba exactamente igual. Aquí una temperatura así un poco otoñal y en Ibiza un sol espléndido. Y ahora con Jaén pues nos pasa exactamente igual. Si es que Madrid es el espíritu de la contrariedad, don Antonio, ya se lo digo yo. ¿Qué tal con el COVID-19? ¿Cómo lo están pasando ustedes? Bueno, pues a nivel personal y familiar, pues con el confinamiento típico, ¿no?, que hay que practicar, que hay que llevar a cabo. Pero a nivel de empresarial, pues tenemos que tener abierto y hay que funcionar, ¿no? Entonces, no obstante, esto ha dado lugar a una polémica importantísima, y es que buena parte de nuestros clientes pues son del ramo de la hostelería y de la distribución, con lo que esto ha conllevado pues que las ventas se han desplomado en un porcentaje importante, y hemos dado lugar a que la gerencia ha tomado la decisión de realizar un ERTE con una reducción de personal de forma temporal, y bueno, la fábrica sigue funcionando pero a medio gas. Pues como todas las empresas prácticamente, don Antonio, en España. ¿Podemos hablar del origen de Sierra Mágina? Esto se creó, esta empresa, esta industria, sobre 1950, si no nos equivocamos, ¿verdad? Sí, entonces se llamaba de otra manera, se creó en el centro, digamos casi en el centro, en el casco urbano de Jaén, se creó lo que se llamaba un matadero industrial, ¿no?, donde se practicaba, era un matadero pequeño, se llevaba a cabo el sacrificio y luego la elaboración de productos cárnicos tradicionales, ¿no?, entre otras cosas la salazón del jamón, salazón y curado de jamones. Para luego, en los años 70, ya cuando se crea el polígono industrial en Jaén, polígono industrial Los Olivares, pues la empresa sale del casco urbano y se instala en este polígono, y ya adquiere el nombre de Sierra Mágina Sociedad Anónima, en honor pues a una sierra importante que tenemos en el sur de Jaén, casi en el límite de Granada, y que se llama Sierra Mágina, por darle un carácter serrano al nombre, ¿no? Y esa es nuestra actividad, ¿no?, ubicado en el polígono industrial de Los Olivares, y que recientemente, hace un par de años, pues la empresa ha adquirido una parcela colindante de otros 4.000 metros, con lo que ha duplicado su producción, ¿no?, su capacidad de producción, y por eso pues nuestra actividad, que se ha centrado habitualmente en un producto estrella, que es el jamón curado, pero de unos años a esta parte ha adquirido mucha relevancia los productos cárnicos destinados al mercado musulmán, al público y al consumidor musulmán. Uno de los productos estrella, queridos amigos oyentes, como bien dice don Antonio Barranco, es el jamón curado. El proceso de salazón es el mismo. Tienen ustedes jamones de bodega, jamón reserva veteado, jamón gran reserva, jamón reserva Duroc 50%, y tiene también otras modalidades como el jamón deshuesado, el jamón loncheado, el jamón en daditos. Y cada vez que hablamos de jamón, don Antonio, tengo que presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, que yo creo que es el hombre que más jamón ha comido de todo el país, de todas las jamonerías habidas y por haber. Amigo Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Jorge, buenos días. Experto en jamón siempre, ¿verdad? Hombre, un poquito, no, como todos. Bueno, experto en jamón, en queso, en lomo, en las cosas buenas de la vida. Es usted un experto. ¿Qué le parece Sierra Mágina, Juan? Bien, yo le quería preguntar a Antonio. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Estos nombres, ¿el jamón de bodega qué es? Bueno, pues es una denominación comercial que en nuestro Real Decreto, el 474 del 2014, de ese Real Decreto me acuerdo, ¿no? Porque hay muchos de los que no,
Entonces, se establece una serie de categorías comerciales, el bodega, reserva y gran reserva, en función de los meses de curación que se le otorga al jamón. ¿Vale? Entonces, la denominación bodega implica, de cara al consumidor, para que esté bien informado, que el jamón tiene más de 9 meses de curación. El jamón reserva significa que tiene más de 12 meses de curación y el gran reserva significa que tiene más de 15 meses de curación. Ajá, pues es una cosa que no sabíamos. Bueno, pues y además tiene un carácter legal, con lo que muchos años atrás recordamos que cada particular, cada empresa denominaba a sus jamones como le parecía, jamón super reserva, extra, bodega. No, pues aquí ya se define en ese Real Decreto estas categorías comerciales y estas denominaciones comerciales para que no haya equívocos. Ya. Otra cosa que me llama mucho la atención, que yo no sé lo que es, como yo para mí el jamón todo es jamón, pero los cerdos tengo un lío. ¿Estos de raza pura Duroc qué es? ¿Cerdos de raza pura Duroc? Bueno, pues el Duroc es una raza de cerdo inglesa que se caracteriza porque tiene la capa negra y la pezuña negra, los faneros que se llama son negros, y se caracteriza porque tiene una infiltración grasa que es similar a la que tiene nuestro cerdo ibérico autóctono español. Ajá. Entonces, es unas carnes y unos jamones que son muy apreciados porque el tipo de veteado que luego a la hora de cortar jamón encontramos es muy parecido al del ibérico, si bien no tiene nada que ver porque la alimentación no es la adecuada de bellota, ¿no? Pero resulta que el jamón, para apreciarlo debidamente, tiene que tener su poquito de grasa, ¿no? No solamente la grasa superficial del animal, ¿no? La grasa subcutánea, el panículo adiposo, no, sino que es ideal que tenga un marmoreado, una grasa infiltrada dentro de las fibras musculares, y esta raza lo tiene. Por eso, cuando adquirimos jamones de esta raza, de salas de despiece, de mataderos que los sacrifican y nos garantizan que tiene esa trazabilidad y esa raza, pues lo hacemos valer, ¿no? Porque y así se etiqueta luego a la hora de venderlo. Ya, pero que no sé, pero que son cerdos casi todo, o hay cerdas y cerdos. Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Hay de todo. En la granja hay de todo, ¿no? Y de hecho se sacrifican y tanto los cerdos como las cerdas pues son sacrificados, ¿no? Entonces ahí no hay denominación de hembra ni de macho, ¿no? Sino que son todos los que entran en sacrificio. Y el digamos el peso de estas piezas, que suele ser de 7 kilos, 6 kilos, 8 kilos, o cómo son. Nosotros, la empresa toma la determinación de adquirir pesos de jamones en sangre, que se llama fresco, en torno a entre 12 y 14 kilos. De manera que luego cuando se merma, después de sus meses de curación, los jamones vienen a perder en torno a un 30, un 35% de su peso inicial. Luego se nos queda en jamones en torno a 8 kilos y pico. ¿Vale? Ajá, que son los jamones que a nuestro juicio tienen más caché, ¿no? Y se aprecia mejor. El consumidor que sabe de jamones, pues los jamones que son excesivamente pequeños acaban algo más salados y son indicios de que han mermado tanto que se ponen un poco duros, ¿no? Su proceso de salazón y de curado es distinto, ¿no? Mientras que el jamón recio, ancho, con cierto peso y que tiene infiltración grasa, su maduración es más lenta, su secado es más lento y ese grosor de masa, etcétera, nos da lugar a jamones con más jugosidad. Otra cosa que me llama mucho la atención, que estuvieron en el 2020, estuvieron en la alimentaria de Dubái. Sí. Bueno, es que, como comentaba al principio, tenemos 2 factorías colindantes. Una de ellas es la de jamones y de productos cárnicos de cerdo, la tradicional, la de siempre. Y la factoría colindante, completamente aislada, es una factoría denominada de productos halal.
¿vale? De productos autorizados por la comunidad islámica para la elaboración en exclusiva de productos destinados a este mercado. Claro, a Dubái no podemos ir con jamón, evidentemente, ¿no? Pero sí con la gama de productos de vacuno, de pollo y de pavo. Ah, muy bien. Sí, además estaba leyendo que precisamente en este mes de enero del 2020, en esta feria alimentaria de Dubái, ustedes hicieron grandes contactos y están exportando a Argelia, a Marruecos, a Senegal, a Camerún, a Mozambique, a Líbano, a Kuwait y a los Emiratos Árabes Unidos. La pregunta, hablando de este mercado musulmán, que también es un mercado importante en España y fuera de España, esta elaboración de estos productos cárnicos halal siguen el rito islámico como alimentos halal. Esto de seguir el rito islámico, ¿nos puede usted aclarar cómo hacen ustedes estos productos cárnicos halal destinados al mercado musulmán con el rito islámico? Sí, pues se lo explico. Hasta el año pasado se nos toleraba lo que se llama la producción mixta, es decir, que en una misma fábrica se pueden elaborar productos cárnicos de cerdo y en momentos distintos, por ejemplo, determinados días de la semana, previa limpieza a fondo de toda la maquinaria y toda la instalación, se pueden elaborar productos a base de vacuno, de pollo y de pavo. Y es que los productos que van destinados a este mercado, a estos consumidores, pues tienen que tener absoluta garantía de que no tienen restos algunos, ningún residuo de cerdo. Para ellos su religión lo marca así y nosotros debemos ser respetuosos con este asunto y no solamente por una cuestión voluntaria, ¿no? que querramos ofrecer a ese mercado y a ese consumidor musulmán este tipo de productos con esa garantía, sino que es que además nos vemos obligados porque salimos al mercado con un sello de garantía de una certificadora que es se llama Instituto Islámico de Córdoba, que nos audita frecuentemente mediante unas auditorías anuales y visitas sorpresa en ocasiones y a veces pues observando con detalle esa fabricación, ¿no? Esto obliga a la empresa a adquirir carnes que a su vez vienen de mataderos y salas de despiece que tienen también esa garantía y esa certificación. Es decir, los animales debieron ser sacrificados bajo el rito islámico y nos lo venden las carnes con esa garantía. Y solamente se pueden elaborar productos de este tipo, halal, autorizados según la traducción del árabe al español, productos autorizados halal, sí vienen de esas salas de despiece y de esos mataderos con esa garantía, por lo que la trazabilidad que debemos de garantizar es absoluta, ¿no? Ya digo, estamos obligados, si queremos elaborar con alimentos con ese sello y con esa garantía, pues nos vemos obligados a adquirir de esas materias primas. Es como si decidiéramos, y la empresa lo está madurando en alguna ocasión, elaborar alimentos con el sello kosher de cara al mercado israelí, ¿no? Entonces, pues equivaldría a lo mismo, ¿no? Un proceso de certificación y de auditoría y de llevanza de registro y de documentación y de trazabilidad exquisito. Sí, yo lo entiendo perfectamente, es otra línea de trabajo diferente. Es una inversión porque si tiene que usted que el género elaborarlo en otra factoría, es una inversión para la comunidad musulmana, para que prueben productos cárnicos de Sierra Mágina, productos cárnicos halal, destinados a este mercado musulmán. Pero también tiene usted, querido amigo Antonio, productos como productos estrella, varios, productos cocidos, conservas en lata, por ejemplo el jamón cocido. Juan, ¿a ti te gusta el jamón cocido? A mí me encanta. A mí me encanta. En la mili anda que no me comía latas de jamón cocido yo haciendo maniobras. Pues yo ni eso. Nosotros teníamos, nosotros en la mili el producto estrella eran las sardinas.
Las sardinas. Yo el jamón cocido y la mortadela, que le cogí una ansia viva a la mortadela con aceitunas, que por otro lado es un plato exquisito, Antonio. Un montadito de mortadela con aceitunas de vez en cuando viene bien. Así es. Y de hecho la elaboramos toda esa gama de productos clásicos, la paleta cocida, jamón cocido, fiambre de paleta, fiambre de jamón, la mortadela, el chope, la galantina, lo que llamamos la jardinera, que es el chope con trocitos de pimiento, morrón y trocitos de mortadela, exquisito. Producto francamente bueno. Yo quisiera, Antonio, que a ver si nos hace un poquito de historia de los productos cárnicos españoles, porque yo tengo mis ideas ya he visto matar a mis abuelos que mataban en invierno, bueno, como se hacía la matanza antiguamente. Y nos hiciera un poquito de historia, cómo va el proceso esto de salazón y curado de los jamones, ¿es posible? Bueno, pues me alegro mucho de que me haga esta pregunta porque me la sé. Sí, entonces perfecto. Porque soy nieto de carnicero, mi padre era carnicero y después yo estudié veterinaria y estoy inmerso en este asunto del control de calidad y el asesoramiento a industrias, ¿no? A empresas. En eso estamos. Bueno, nuestra historia es esa. Somos descendientes de íberos y de celtas y los celtas eran, según se nos decía en la facultad, cuando hablábamos de etnología y de razas, los celtas eran porqueros y nuestros cerdos pues derivan de aquella época, ¿no? Después la época musulmana dio al traste un poco con esa tradición y después con la Reconquista pues se volvió a instaurar la tradición de la crianza del cerdo que mucha hambre ha quitado en nuestro país, ¿no? Y bueno, en tiempos de los romanos es reconocido que aparte de que se llevaban de aquí, de la Bética, del sur, el garum y el aceite, pues que también se llevaban los jamones íberos, porque en Roma las clases pudientes lo apreciaban perfectamente, ¿no? Entonces, ya incluso hay autores romanos como Columela en el siglo I y quiero recordar que es Catón el Viejo en el siglo I o II antes de Cristo, donde describen en su escrito, en un caso de rea agrícola, sobre el asunto agrícola, donde describen perfectamente cómo hay que salar el jamón, ¿no? Y cómo hay que llevar a cabo la matanza y cómo se preparan los animales y cómo se preparan las carnes, ¿no? Y entonces, si leemos ese texto es que nos está describiendo perfectamente cómo se está haciendo en la actualidad. Lo que pasa es que hoy se hace con muchísimas mayores garantías sanitarias, con mucho más pulcritud, con mucho más higiene, con más control técnico. Hoy no se concibe una instalación de salazón, de jamón y de curado si no tiene unas regulaciones de temperatura y de humedad exquisitas, ¿no? Para llevar a buen término ese procesado. Claro que en aquellos tiempos, y en tiempos de mi abuelo, pues quizá en sus familiares, en caso de sus familiares lo mismo, ¿no? La matanza se hacía en invierno porque era la época donde se aseguraba que no había una alteración, una putrefacción de las carnes, ¿no? Se podía dejar, como se decía, al sereno, ¿no? Después de sacrificar el cerdo, se dejaba al sereno durante la noche, donde el frío endurecía un poco las carnes, oreaba de alguna manera la canal y al día siguiente se dedicaban al despiece y al procesado, ¿no? A elaborar los embutidos, ¿no? Y eso solamente puede hacerse en invierno porque entonces no había cámaras frigoríficas, no había frigoríficos, eso no existía, ¿no? Y entonces ese procesado de las carnes y ese esmero por conservar algunas piezas cárnicas como las paletas, los jamones, de manera que hubiese sustento y hubiese comida el resto del año, pues implicaba que había que emplear un procesado que era el único que se conocía para conservar carnes, que era la salazón. Las carnes y el pescado se han conservado siempre en base a la sal. Y entonces salazón y deshidratación iban en paralelo. ¿Para qué? Para conseguir productos estables de cara a los meses siguientes que iban a ser pues la primavera, el verano, etcétera, ¿no?
pero siempre en el invierno para asegurar que no había una alteración y una putrefacción de esas carnes. Yeah. Esa es un poco la historia que al final desemboca en lo que hoy conocemos, ¿no? Todos los procesos de salazón de jamón se basan en lo mismo, ¿no? Aplicar frío en la primera fase, porque la carne hay que mantenerla a baja temperatura, por debajo de 5 grados, la salazón, y después, una vez que van pasando los meses, ir elevando paulatinamente la temperatura hasta llegar incluso a hacer sudar la grasa, ¿no? Para que infunda mejor aroma al jamón. En definitiva, lo que estamos reproduciendo esas fases de invierno, primavera y verano en la curación del jamón tradicional. Ya, o sea que bueno, queda claro entonces que los jamones ibéricos eran muy apreciados, sobre todo en las clases pudientes de Roma, ¿no? Y ahora, claro, es que entonces no se le llamaba ibérico, se le llamaría íbero o de la Hispania, pero fuera. Evidentemente eran cerdos de capa negra y, bueno, yo recuerdo, mi padre me decía que cuando él era pequeño, los cerdos que se conocían y que se criaban en las casas y en los campos, en la huerta, para luego la matanza, eran cerdo negro, cerdo de capa negra, ¿no? El ibérico, que después, en los años 60, pues se ha ido sustituyendo por cerdos que se llaman de capa blanca, cerdo blanco, que venían de Europa, de la raza Landras y Larway sobre todo, que han ido sustituyendo porque eran más rentables desde el punto de vista cárnico, ¿no? Menos grasa y más proporción de magro, de carne. Tenemos una página web para que ustedes, amigos oyentes, vean directamente todos los productos de esta empresa, de esta industria, de Sierra Mágina. La página web es www.sierramaginasa, como Sierra Mágina, pero sierramaginasa.es. Están en Jaén, en el polígono industrial Los Olivares. Ahí está nuestra empresa de hoy, Sierra Mágina, con Antonio Barranco, que es el director de calidad. Don Antonio, muchísimas gracias por atender la llamada de la sintonía de Onda Cero. Le enviamos un abrazo y bueno, esperemos que todo esto se recupere y que podamos reconstruir todo el tejido comercial que teníamos antes en todas las empresas de España. Sí, yo creo que sí, con un poco de esfuerzo vamos a salir adelante. Y además, solamente un apunte final, y es que la empresa está poniendo en marcha un sistema de venta online de cara a un futuro y poder ofrecer incluso a clientes domésticos, digamos, a personal particular, pues venta de productos elaborados a través de nuestra página web. Un abrazo. Venga. Y hasta el próximo día. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Juan Martínez, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Buenos Gracias, días. Hasta el próximo día. Gulliveria.com nos ha llevado hasta Jaén, hasta la industria Sierra Mágina. Y hemos hablado con Antonio Barranco, que es el director de calidad. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero. El 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 sureste.